Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Hoy es miércoles 18 de junio del 2025. Qué gusto poder acompañarles. Antes de entrar directamente al devocional, quiero agradecer públicamente las atenciones y el cariño que muestran para un servidor, amigos, hermanos, familia. Gracias, gracias a todos ustedes por sus atenciones, por su cariño. Me siento verdaderamente privilegiado, me siento verdaderamente consentido de Dios al tener todas estas relaciones y bueno, que de alguna manera se recibe el cariño, se recibe este, el trato que entiendo es gracia que hemos recibido de nuestro Dios. No lo puedo yo explicar de otra manera más que la gracia de Dios que nos ha alcanzado en nuestras relaciones y amistades. Gracias a todos por sus atenciones, por el día de ayer que fue mi cumpleaños. Bien, pues vamos a entrar al tema de hoy, pero antes vamos a orar. Ya veo aquí algún saludo de Eunice, así es que vamos a orar. Señor, queremos agradecer esta mañana el tiempo que tú nos das y pedir, Dios, que tú dirijas nuestra, nuestra transmisión, este tiempo donde habremos de dirigir unas palabras eh, de ti, Señor, de tu palabra que pueda ser una enseñanza digerible para la audiencia, una enseñanza práctica que nos ministre, Señor, es nuestro anhelo. Ponemos esto en tus manos pidiendo tu dirección, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar al tema. La enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a la responsabilidad del rol paterno en la educación de los hijos, pues es clara. El domingo pasado se predicaba el pastor David Pérez acerca de esto. Sin embargo, tenemos grandes hombres de Dios que, al parecer, fueron muy buenos en algunas áreas, como en su función como reyes, sacerdotes o tal vez guerreros. Pero su rol como padres, bueno, ya es cuestionable. Y tal es el caso de Samuel, el juez, el sacerdote de Dios, que cuando hacemos un recorrido a su vida nos daremos cuenta que fue un hombre admirable en muchos sentidos, tenía una sensibilidad con respecto a Dios que ya anhelaríamos muchos de nosotros. Y aún desde su nacimiento fue especial porque fue considerado por Dios antes de nacer. De hecho, es el resultado de una petición de Ana y después fue entregado al servicio al templo desde muy pequeño al sacerdote Elí. Tiene una responsabilidad histórica con Israel y también es trascendente su rol. Se le nombra como el último juez de Israel y el responsable de ungir a los dos primeros reyes del pueblo de Israel, estableciendo la monarquía. Digamos que es parte fundamental de la transición de una teocracia a una monarquía. Sin embargo, en el capítulo 8 se hace una referencia a su rol como papá, que nos daría esta referencia, una razón de por qué este, estaba pasando muchas cosas. El pueblo está pidiendo un rey y esto que voy a comentar no es el tema central, era un argumento para que el pueblo pidiera un rey, pero la evidencia es fuerte. Dice así en primero de Samuel capítulo 8, verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron
y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Voy a dejar al margen el asunto de establecer un rey y la deidad, que es el tema central de este pasaje, pero enfoquémonos al hecho de Samuel como papá. Él tiene dos hijos, ellos fueron colocados en posiciones mismas, tal vez delegadas por Samuel, siendo una referencia como jueces en ciertas comunidades. Dicho de otra forma, eran líderes de personas. Recordemos que el juez cumplía esa función de gobernar, aunque se entendía a Jehová como el verdadero gobernante o la autoridad suprema. Pero resulta que sus hijos no eran íntegros como su padre, hombres que les gustaba el soborno, injustos por beneficios personales. Entonces podríamos decir que eran convenencieros, amadores de ganancias deshonestas, avaros, egoístas. Cuando se menciona todo esto, es honestamente solo para dar contexto a la petición como rey, ya lo decíamos. Pero Samuel no cuestiona la declaración en cuanto a sus hijos, y en ese caso podemos decir que la acepta. No la rechaza implícitamente, es aceptado. Y fíjense qué curioso, Samuel se enfoca es, Señor, están pidiendo un rey, me están desechando como rey, al grado tal que Dios tiene que ayudar a Samuel a entender la situación y él dice, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Y el tema de los hijos como que sale por la puerta de atrás sin que nadie lo note, sin que nadie lo tome en cuenta. Vamos a decirlo de esta forma, Samuel terminó siendo como su mentor Elí, permitiendo que sus hijos deshonraran su posición y labor y beneficiándose por medio de su trabajo con ganancias personales. Hombres que son descritos como impíos y sin conocimiento de Jehová. En los años del ministerio he escuchado muchas veces la crítica para Elí por no estorbar a sus hijos, pero francamente nunca he escuchado esa enseñanza en la vida de Samuel, aunque estamos hablando de historias similares. Tal vez Samuel sí los estorbó, pero a pesar de ello, el resultado ahí estaba. Creo que tanto en el caso de Lee como en el caso de Samuel, necesitamos considerar un aspecto que es importante y que francamente cambia el sentido de la enseñanza del pasaje. En ambos casos estamos considerando a hijos ya adultos, puesto que incluso ya estaban trabajando, posiblemente eran casados y hasta con familia. La exhortación de Dios al respecto no es necesariamente en su función como padre. Cuando nosotros hemos enseñado este pasaje de Elí, no es necesariamente a su función como padre, sino al sacerdote, al juez que está siendo inmoral o inadecuado. El hombre que está desempeñando una función ministerial y que está fungiendo como un representante de Dios y que se está valiendo de esa representación para beneficios personales. Ese es el llamado para actuar en el caso de Elí y también de Samuel. Esto es completamente diferente a la función de un padre en labores formativas. Eso es otra cosa. ¿Por qué razón terminaron siendo malas personas los hijos de Elí y los hijos de Samuel? Francamente, la escritura no nos enseña mucho al respecto. Pequeños esbozos que podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que Elí no era fuerte en su disciplina o el hecho de que Samuel estaba muy ocupado en su ministerio, en su trabajo, pero más allá de eso no hay mucho que podemos obtener y estaríamos forzando la enseñanza. Lo que sí podemos considerar son algunos elementos que nos van a ayudar a casos como estos y quisiera mencionarlos ahorita. Primero, todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos una naturaleza caída a partir de Adán. ¿Qué significa eso? Que tenemos esta capacidad de pecar, y que cada uno de nosotros necesitamos esa redención. Por eso es tan relevante el sacrificio de Jesucristo.
Todos necesitamos esa redención porque nuestra naturaleza es de común, en efecto hacia el mal. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de elegir, es parte de nuestra naturaleza, como el pensar o como experimentar emociones. Son elementos básicos de nuestra condición humana, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, esa capacidad de elegir se hace manifiesta en nuestra vida. Nosotros le llamamos libre albedrío para propósitos teológicos, pero básicamente es esa capacidad de tomar decisiones. Y es cuando nosotros recibimos cierta información o incluso formación, pero en un momento tenemos que decidir qué haremos con esa información y formación. ¿A qué estoy refiriéndome? Ezequiel 18 hace una declaración poderosa que me gustaría compartir con ustedes. Todo el capítulo habla de este tema, yo solo voy a leer dos versículos, Ezequiel 18, verso 19. Dice, y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado del Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Aquí está la clave. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Era responsable, esta pregunta es importante. ¿Es responsable el Padre por la conducta del Hijo? Desde mi punto personal de vista, no. Y antes de que se enoje conmigo o que piense que estoy tratando de justificar a los papás, permítame explicarme. El padre es responsable de enseñar, de dar consejo, de dar ejemplo, de proveer condiciones, incluso de disciplinar la desobediencia del hijo cuando está como hijo de familia. Pero no puede un padre controlar la conducta de un hijo. Aún más, cuando el hijo está fuera de casa, bueno, cuando se convierte en adulto, pues es todavía peor. Porque cuando está en niño, la dinámica hacia el hogar se puede gestionar. Ahora, para todos los que somos papás, ¿acaso no le diste alguna instrucción a tu hijo y eligió desobedecer? Eligió desobedecer. ¿Y qué vamos a decir a esto? Bueno, pues que tienen esto, naturaleza pecaminosa y que eligieron desobediencia. Tu labor como padre es acercarlo a las consecuencias de su desobediencia. Esa es nuestra labor. Pero ¿de qué puede decidir? Claro que puede decidir. Ahora, si eso lo hacemos cuando un hijo pequeño, imagínate cuando se convierte en adulto. El padre se convierte en un mentor, en un consejero, en un apoyo, en una referencia al hijo, pero el hijo es responsable delante de Dios. Los elementos de referencia que usemos para considerar ese cambio de ser hijo de familia a ser adulto, bueno, pueden ser algunos, como por ejemplo la edad, por ejemplo, si vive en casa o ya salió de casa, si está casado o está soltero, o qué tan independiente es ese hijo. A veces está en casa, pero ya tiene una vida hecha, ya trabaja, ya aporta hacia la casa, ya tiene un rol de adulto. Ah, bueno, es otra cosa que debe ser diferente. Así que Dios nos ayude a entender todo esto y a los padres para ser una figura de referencia hacia sus hijos, pero no colocándose en la espalda esta carga de ser responsables por la obediencia o la desobediencia de sus hijos. Eso es algo que tenemos que considerar a la luz de la palabra. Vamos a orar. Señor, queremos agradecer a todos los que son padres el privilegio, Señor, incluimos a las mamás también, por ese privilegio de ser papás. Pero también, Señor, entendemos que tú nos entregas a un ser vivo con capacidad de decidir, con capacidad de pensar. Y a veces, como adultos, perdemos de vista este hecho. Señor, guíanos para ser una buena influencia y para ser una referencia para nuestros hijos, una referencia de índole espiritual. Te pedimos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues
les recuerdo algunos avisos rápidamente. Hoy tenemos reunión de damas, ahorita ya van para la iglesia. Por favor, apúrense para que lleguen con tiempo y no anden corriendo. En la noche tendremos culto de media semana, estaremos compartiendo esta noche un mensaje relevante del libro de Josué. Acompáñenos, por favor. El día de mañana, 19 de junio, tendremos nuestra reunión de Celebremos la Recuperación con un tema por demás interesante. Espero pueda acompañarnos. Es un tema que vale mucho la pena, que tiene que ver con las heridas y las cicatrices en nuestras vidas. Espero puedan acompañarnos. También el día sábado a las 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde, tenemos nuestra reunión mensual del grupo Reflexiones Matrimoniales, una actividad propia para matrimonios, para parejas, que buscamos tener un tiempo de enseñanza conjunta, pero también un tiempo de convivencia entre matrimonios. Tenemos cuidados de hijos de 4 a 10 años y pueden asistir ustedes sin ningún tipo de inscripción. Les pedimos que traigan algo para compartir. ¿Qué es ese algo para compartir? Bueno, de aquello que usted cena. Piensen qué cena. Algo sencillo, no se la complique mucho, porque al final de la reunión tenemos una posibilidad de cenar juntos y tener un tiempo de convivencia y plática juntos. Los esperamos este sábado a Reflexiones Matrimoniales. Recuerden que tanto el campamento como la escuela bíblica ya están cerrando inscripciones porque ya están en cupo. Creo que la escuela bíblica, si no ya cerró, está a punto de cerrar inscripciones. Entonces, chequen todo esto porque a veces nosotros dejamos todo a última hora y ya en julio es muy complicado poder ayudar con esta área. Muy bien, para todos ustedes que se conectaron, muchas gracias por hacerlo. Un saludo grande y que tengan ustedes la bendición de nuestro Dios. Respondo los mensajes aquí en Facebook. Eh, Eunice, buenos días, de la más tempranera, bien a tiempo. Pati, buenos días. Va corriendo para la iglesia. Adelante, Pati, con cuidado. Sara González, bendiciones. Vicky Rugerio, buenos días y felicidades. Gracias, Vicky. Irma, buen día y bendecido día. Gracias. Marta, gracias a Dios por su palabra, que es nuestra guía. Gracias a Dios por su vida. Por favor, oración por mi nieta Olivia Cervantes. Nació el 15 de junio. Está en cuidados intensivos por su peso bajo. Ahorita oramos por Marta. Por Olivia, Marta. Claro que sí. Rocío Telles, buenos días, que Dios siga bendiciendo su vida. Gracias, Rocío. Lorena, buenos días. Gracias, Lorena, por tus comentarios. Bendiciones. Dice Silvia, tampoco lo había notado en la vida de Samuel. No, ese es un pasaje que normalmente no enfatizamos, ¿verdad? Bien, pues vamos a orar por Olivia, la nieta de Marta. Señor, queremos pedirte por esta pequeñita que nació hace apenas 2, 3 días. Señor, ella está luchando por su vida, pero sabemos que está en tus manos. Así que, Señor, rogamos y oramos para que tú te manifiestes de una manera poderosa para testimonio tuyo hacia sus padres, hacia la familia y hacia los conocidos, que todos puedan dar testimonio que hay un Dios hermoso que se preocupa aún por las necesidades de su pueblo. Bendice la vida de esta pequeña, Señor, y que se pueda levantar para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan ustedes un excelente día. Disfruten su día al máximo. La bendición de Dios sobre ustedes. Me llegó un mensaje más. Sí. Gracias, Silvia. Gracias. Bien, pues que tengan ustedes un excelente día. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.